Existen ciudades que parecen esculpidas por la música, moldeadas por la armonía y tejidas con los hilos invisibles de la fantasía. Salzburgo, enclavada en el corazón de Europa Central, no solo es una de las joyas arquitectónicas más refinadas del continente, sino también un santuario sonoro donde el arte y la historia se funden en una melodía eterna. Allí, entre torres barrocas, calles empedradas y fortalezas en la cima de colinas, el visitante siente que ha entrado en un cuento. Un cuento donde cada rincón tiene su propia banda sonora, cada edificio una leyenda y cada paisaje una página ilustrada con acuarelas del tiempo. Salzburgo no es una ciudad que se mira de reojo, es una ciudad que se contempla con asombro. Desde su primera impresión, con la silueta de la fortaleza de Hohensalzburg dominando el horizonte y el río Salzach trazando su curso como una partitura natural, el viajero sabe que ha llegado a un lugar donde la belleza no es casual. Aquí, la estética ha sido tratada con respeto, la historia ha sido conservada con amor y la cultura elevada con pasión. No es casual que haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Salzburgo es una celebración de lo sublime. En sus calles nació Wolfgang Amadeus Mozart, el genio que convirtió las emociones humanas en notas inmortales. Pero más allá de ser la cuna del compositor, Salzburgo es una ciudad donde la música sigue viva en sus muros, en sus plazas, en sus festivales y hasta en el silencio que se cuela entre sus montañas. Cada edificio parece tener acústica propia, cada piedra memoria melódica. No por nada es considerada la capital musical de Austria y una de las ciudades más artísticas del mundo. Pero su encanto no se limita al pentagrama. Salzburgo es también una ciudad de castillos encantados, de palacios cubiertos de frescos, de jardines que parecen salidos de óperas románticas y de monasterios que aún susurran plegarias del barroco. La arquitectura no es aquí solo funcional, es teatral. Las fachadas hablan, las torres vigilan, las cúpulas se elevan como notas altas que se niegan a desvanecerse. Y entre tanta grandeza, hay espacio también para lo pequeño. Callejones con nombres poéticos, pasajes secretos, cafés antiguos donde el tiempo se sienta a tomar té. El entorno natural que la rodea completa la escena. Montañas como telones de fondo, valles que en primavera se cubren de flores alpinas y cielos que cambian de color con una delicadeza casi pictórica. Salzburgo tiene esa dualidad mágica, es ciudad pero también paisaje, es historia pero también presente vivo. En invierno se convierte en una postal navideña, en verano en un escenario de ópera al aire libre. Y en cualquier estación permanece fiel a sí misma, elegante, serena, inspiradora. A lo largo de 7 lugares emblemáticos, el espectador descubrirá que Salzburgo no se visita, se experimenta, se escucha, se respira, se sueña, porque hay ciudades que marcan un viaje, y otras, como Salzburgo, que marcan el alma. La fortaleza de Hohensalzburg. El vigía de piedra que susurra 1000 historias. Desde lo alto de la colina Festungsberg, una estructura monumental observa en silencio el ir y venir del tiempo. La fortaleza de Hohensalzburg, una de las más grandes y mejor conservadas de Europa, se alza como un guardián milenario sobre la ciudad de Salzburgo. Su imponente presencia no solo domina el horizonte, impone respeto. Porque quien la contempla desde abajo sabe que no está frente a una simple construcción defensiva, sino ante un testigo privilegiado de guerras, coronaciones, misterios y melodías que han marcado el alma austriaca por más de 1000 años. Construida en el año 1077 por orden del arzobispo Gebhard, la fortaleza comenzó como una edificación modesta destinada a proteger el poder eclesiástico frente a los conflictos del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero con el paso de los siglos fue creciendo, ampliándose, adaptándose. Sobrevivió invasiones, resistió asedios y evolucionó de bastión militar a residencia palaciega. Cada rincón, cada torre, cada muro grueso de caliza blanca encierra capas de historias superpuestas, como partituras que se han ido componiendo con sangre, fe y ambición. Al ingresar por su funicular inclinado o ascender a pie por los senderos arbolados, el visitante va atravesando portones, patios y escalinatas hasta llegar al corazón de la fortaleza.
Allí espera el Salón Dorado, una de las estancias más exquisitas del complejo, decorada con techos góticos en forma de estrellas doradas, madera tallada y mobiliario medieval que parece haber sido preparado para una corte invisible. En las paredes, escudos de armas, frescos y símbolos heráldicos hablan de la nobleza religiosa que habitó este lugar. Porque aquí, en lo alto de Salzburgo, el poder era espiritual, pero también absolutamente terrenal. Uno de los aspectos más fascinantes de Hohensalzburg es cómo ha sabido transformarse sin traicionar su esencia. Durante la Edad Media fue un baluarte defensivo, en el Renacimiento un palacio señorial, en los siglos posteriores prisión, cuartel y finalmente museo. Hoy alberga exposiciones sobre historia militar, vida monástica, instrumentos de tortura y arte sacro. Y sin embargo, nada de eso es más impresionante que su vista panorámica. Desde sus terrazas, la ciudad se extiende como una maqueta perfecta, con los tejados verdes de cobre, las torres barrocas y las montañas al fondo, componiendo una imagen de fábula. No faltan las leyendas que envuelven sus muros. Algunas hablan de túneles secretos que conectaban con monasterios, otras de espíritus de soldados aún en patrullaje eterno. Hay incluso una historia sobre un toro dorado que ayudó a defender la fortaleza durante un asedio prolongado, engañando a los enemigos con su apariencia robusta, a pesar del hambre dentro de los muros. Como todo buen castillo, Hohensalzburg no solo guarda historia, también guarda magia. Visitar esta fortaleza no es simplemente explorar una estructura, es tocar el alma altiva de una ciudad que desde sus orígenes supo mirar desde lo alto, y que como su fortaleza aún conserva la nobleza del que observa en silencio, pero nunca olvida. 2. La Catedral de Salzburgo, donde la música se convierte en arquitectura divina. En el corazón del casco antiguo de Salzburgo, rodeada por plazas amplias y edificios barrocos que parecen parte de una sinfonía visual, se alza una estructura que no solo impone con su tamaño, sino que conmueve con su presencia. La Catedral de Salzburgo, dedicada a San Ruperto y San Virgilio, no es únicamente el templo religioso más importante de la ciudad, es también un altar de piedra donde la música y la espiritualidad conviven en perfecta armonía. Una obra maestra del barroco austriaco que ha sido escenario de bautismos históricos, celebraciones solemnes y, por supuesto, sonidos que aún resuenan en la eternidad. El edificio actual, inaugurado en 1628, es el resultado de siglos de reconstrucciones. Fue levantado sobre los restos de iglesias anteriores destruidas por incendios, guerras y el paso inclemente del tiempo. Su fachada de mármol blanco, flanqueada por torres gemelas y decorada con estatuas de santos, parece recibir al visitante con una majestuosa serenidad. Pero lo más impactante ocurre al cruzar sus puertas de bronce. Un espacio vasto, luminoso, cubierto de frescos, columnas imponentes, detalles dorados y una cúpula que se alza con la gracia de una nota sostenida en el aire. Aquí fue bautizado, en una pila aún conservada, Wolfgang Amadeus Mozart, y no es casualidad. La catedral fue desde el siglo XVII un centro musical tan importante como espiritual. Su acústica privilegiada y sus magníficos órganos, entre ellos el majestuoso órgano principal y 4 órganos laterales que parecen flotar en los pilares, fueron creados no solo para acompañar la liturgia, sino para elevarla. Grandes compositores al servicio de los príncipes arzobispos escribieron obras litúrgicas especialmente para este espacio. Era el arte al servicio de lo divino, y lo divino manifestándose a través del arte. Uno de los tesoros más valiosos del templo es precisamente su órgano mayor, que se encuentra sobre la entrada principal, decorado con ángeles músicos y esculturas doradas. Aún hoy se realizan conciertos regulares, permitiendo al visitante vivir una experiencia única. Escuchar música sacra en el mismo lugar para el que fue compuesta, con una reverberación que no pertenece a ningún estudio de grabación, sino a los siglos. La catedral también impresiona por su unidad estilística. A diferencia de otras catedrales europeas que fueron construidas a lo largo de varios siglos y mezclan estilos gótico, románico y renacentista, la de Salzburgo es coherente, limpia y sobria en su monumentalidad.
Su arquitectura es, en cierto modo, música congelada, y recorrerla en silencio es como escuchar un himno compuesto con mármol y luz. Pero más allá de su belleza estética, lo que realmente conmueve es la atmósfera que emana del lugar. Hay algo en su escala, en su simetría, en su resonancia, que toca una fibra profunda. Allí, donde el arte y la fe se dan la mano, el visitante comprende que no todo se explica. Algunas cosas, como una nota perfecta o un rayo de sol sobre el altar, simplemente se sienten. La nota y el sol. 3. La casa natal de Mozart, donde nació el genio que compuso el alma de Europa. En la Getreidegasse, una de las calles más pintorescas y visitadas del casco antiguo de Salzburgo, se alza una fachada amarilla con ventanas blancas, que, a primera vista, parece una casa como muchas otras. Pero tras esos muros, el 27 de enero de 1756, nació uno de los espíritus más luminosos que la humanidad haya conocido, Wolfgang Amadeus Mozart. Hoy, su casa natal es mucho más que un museo. Es un santuario musical, una cápsula de tiempo donde se respira el genio y la fragilidad de una mente extraordinaria que transformó para siempre el lenguaje de la emoción. El edificio, conocido como la Hagenauer Haus, pertenecía a la familia de comerciantes donde los Mozart alquilaron el tercer piso. Allí, Wolfgang pasó sus primeros años, rodeado por una familia de músicos que pronto reconoció en él un talento fuera de lo común. Su padre, Leopold, fue su primer maestro y mentor, y en aquellas habitaciones sencillas se escucharon por primera vez las notas torpes de un niño prodigio que pronto dominaría el clavecín, el violín y la composición con una naturalidad que desafiaba toda lógica. Hoy, el museo exhibe una colección fascinante de objetos originales, instrumentos, retratos, partituras, cartas manuscritas, mobiliario de época y hasta un mechón de cabello del propio compositor. Lo más impactante, sin embargo, no está solo en los objetos, sino en el ambiente. El visitante camina por los mismos pasillos que recorrió el joven Mozart, ve la ventana por la que asomaba su infancia. Siente por un instante la cercanía real de alguien que suele parecer inalcanzable, casi mitológico. Más allá del recorrido biográfico, la casa permite entender el contexto de su tiempo, la vida en Salzburgo bajo el dominio del arzobispado, la formación musical de la época, las costumbres familiares y también las tensiones que marcaron la vida del compositor. Porque Mozart no fue solo un niño prodigio admirado por todos, también fue un joven rebelde, ansioso por crear con libertad, chocar con la autoridad y buscar su propio camino, incluso a costa del conflicto con sus mecenas. Ver sus primeras composiciones escritas a mano, tan limpias, tan precisas, es asistir al nacimiento del genio. Cada página parece un milagro contenido en tinta. No es solo música, es arquitectura emocional, melodías que aún hoy conmueven a millones, surgidas en un rincón humilde de una ciudad que no ha dejado de rendirle tributo. Y aunque Mozart abandonó Salzburgo en busca de horizontes más vastos, su espíritu nunca se fue del todo. En cada plaza, en cada sala de conciertos, en cada campana que resuena entre los tejados, su presencia sigue viva. Porque si Viena fue su escenario final, Salzburgo fue su primer acorde. Visitar la casa natal de Mozart es entrar al origen de algo inmenso. Es volver al primer latido de una música que aún no ha dejado de sonar. 4. El Palacio y Jardines de Hellbrunn. Sorpresas barrocas en un escenario de cuento. A pocos minutos del centro histórico de Salzburgo, en medio de un entorno natural donde la vegetación parece abrazar el arte, se encuentra uno de los lugares más sorprendentes y encantadores de toda Austria, el Palacio de Hellbrunn. Construido a comienzos del siglo XVII como residencia de verano para el príncipe arzobispo Marcus Sitticus, este palacio no fue concebido para la política ni para el retiro monástico, sino para algo mucho más inusual en su época, el placer. Pero no cualquier placer, el de la belleza, la contemplación y la risa. Desde el primer momento, Hellbrunn desconcierta y seduce. Su arquitectura sobria y elegante enmarca unos jardines que parecen diseñados por un director de ópera barroca. Caminos simétricos, fuentes decorativas, esculturas mitológicas, pabellones secretos, estanques espejados. Todo en Hellbrunn sugiere una coreografía entre lo natural y lo artificial, entre lo clásico y lo inesperado. Pero es al adentrarse en sus juegos de agua donde el visitante descubre la verdadera personalidad del lugar.
Los Wasserspiele, los famosos trucos hidráulicos del palacio, fueron ideados por el propio Marcus Siticus para entretener y sorprender a sus invitados. Se trata de un sistema de fuentes ocultas, chorros invisibles, asientos que lanzan agua por sorpresa y mecanismos que se activan de forma casi mágica. Incluso hoy, siglos después, siguen funcionando con precisión desconcertante. No hay visita a Hellbrunn sin una sonrisa inesperada, sin un grito de sorpresa, sin un niño o adulto empapado por una trampa simpática, porque Hellbrunn fue creado para el juego, y ese espíritu lúdico ha sobrevivido intacto. Uno de los espacios más curiosos es el Teatro Mecánico de Figuras en Movimiento, una joya del siglo XVIII que representa escenas de la vida urbana mediante cientos de pequeñas figuras esculpidas en madera, todas movidas por agua. Es un espectáculo hipnótico y encantador que aún asombra en la era de la tecnología digital, porque lo que cautiva no es solo la mecánica, sino la delicadeza de su ejecución y la imaginación de su creador. Pero el interior del palacio también guarda tesoros, frescos originales, salones decorados con temáticas mitológicas y espacios dedicados a exposiciones interactivas que permitan entender cómo era la vida cortesana y cómo se pensaba el arte del jardín como una extensión del alma. Hellbrunn es un lugar que no se parece a ningún otro. Es barroco sin ser solemne, es artístico sin ser pretencioso, es sofisticado sin perder la capacidad de hacer reír, y eso, en un mundo acostumbrado a la rigidez del poder, fue y sigue siendo una revolución silenciosa. Visitar el palacio y los jardines de Hellbrunn es entrar a un universo paralelo donde el agua tiene voluntad, los jardines cuentan historias y el arte no se contempla desde la distancia, sino que se vive, se siente y a veces empapa los zapatos. 5. El monasterio de Nürnberg. La colina sagrada que inspiró leyendas y melodías. Elevado sobre la ciudad antigua, al pie de las colinas que abrazan Salzburgo, se encuentra un lugar donde la historia se confunde con el mito y el silencio adquiere un peso espiritual. El monasterio de Nürnberg. Fundado alrededor del año 712 por San Ruperto, es el convento femenino en funcionamiento más antiguo del mundo de habla alemana. Y sin embargo, su fama internacional no proviene solo de su impresionante antigüedad, sino también de su inesperada relación con el cine, la música y una historia que conmovió al planeta entero, la de Maria von Trapp y la novicia rebelde. Antes de ser llevado a Broadway y luego a Hollywood, el relato de la joven novicia que abandonó el convento para cuidar a los hijos del barón von Trapp y enamorarse de él fue, efectivamente, una historia real. María Augusta Kuchera ingresó al convento de Nürnberg en los años 20 y desde allí fue enviada como institutriz a la casa de Georg von Trapp. Aunque la historia fue modificada y embellecida por la ficción, el origen está firmemente anclado en este monasterio milenario, cuya atmósfera inspiró la apertura de la película The Sound of Music y convirtió a Salzburgo en un destino de culto para cinéfilos y románticos. Pero más allá del fenómeno cinematográfico, Nürnberg es una joya arquitectónica y espiritual. Su iglesia, dedicada a San Ertrudis, la primera abadesa del convento y sobrina de San Ruperto, combina elementos románicos, góticos y barrocos, fruto de numerosas reformas a lo largo de los siglos. Al ingresar, se percibe de inmediato la serenidad del lugar, luz tenue que atraviesa vitrales antiguos, retablos de madera tallada, frescos medievales desvaídos por el tiempo y una acústica que transforma los cantos litúrgicos en susurros etéreos. El convento permanece en uso, habitado por una comunidad de monjas benedictinas que siguen una vida de oración, silencio y trabajo. No todo está abierto al público, lo cual refuerza el misterio del lugar. Pero lo poco que se puede ver basta para comprender su relevancia. No es solo una estructura antigua, sino un corazón espiritual que ha latido sin interrupción durante más de 1300 años. Desde sus patios se contempla una de las vistas más poéticas de Salzburgo. El casco antiguo extendido como una alfombra de tejas, la cúpula de la catedral brillando al sol y más allá, el río y las montañas que enmarcan el horizonte como un decorado natural. Es un mirador privilegiado, no solo por su altura, sino por su significado, porque desde allí la ciudad se ve como lo que realmente es, una sinfonía entre lo humano y lo divino. Visitar el monasterio de Nürnberg no es solo seguir los pasos de una historia famosa, es entrar en un espacio donde el tiempo se diluye, donde la fe se respira y donde la belleza no busca imponerse, sino elevar. Un lugar donde aún en el silencio se oye una melodía
y se siente que los cuentos de hadas pueden ser verdaderos. 6. La Getraide Gasse. Un paseo entre herrería artística, historia viva y vitrinas de cuento. En el corazón del casco antiguo de Salzburgo, donde los edificios estrechos se alzan uno junto al otro como páginas de un libro antiguo, se extiende una de las calles más emblemáticas, fotogénicas y encantadoras de toda Austria, la Getraide Gasse. Esta vía comercial, cuyo nombre se traduce como Calle del Grano, es mucho más que una arteria urbana. Es un corredor de historia, estética y tradición que parece diseñado para contar cuentos de hadas con cada paso. La Getraide Gasse es una calle de contrastes armoniosos. Por un lado, es dinámica y vibrante, con tiendas modernas, cafés, galerías y escaparates lujosos. Por otro, es profundamente histórica. Sus fachadas conservan la arquitectura barroca, con detalles originales, arcos decorados, ventanas con contraventanas de madera y techos inclinados que recuerdan a una Europa de otro tiempo. El resultado es una atmósfera única, donde lo antiguo y lo nuevo no se enfrentan, sino que se saludan con cortesía. Uno de los aspectos más llamativos de la calle es su famoso sistema de letreros, de hierro forjado, un legado de la época medieval. Incluso hoy, cadenas internacionales como McDonald's o Zara han debido adaptar sus logotipos a estos marcos artísticos, en un acto de respeto estético y cultural. Las insignias colgantes, con formas de tijeras, llaves, copas, botas o animales mitológicos, servían antiguamente como indicadores para quienes no sabían leer. Hoy, decoran la calle con un aire artesanal que la convierte en una galería a cielo abierto. Pero la Getraide Gasse no es solo un atractivo visual, es también un lugar profundamente simbólico. Allí se encuentra el número 9, la casa natal de Mozart, donde comenzó la historia del genio musical que aún define la identidad de la ciudad. Esa mezcla entre comercio, arte y legado hace que cada tramo de la calle tenga múltiples capas. Una tienda de chocolate puede estar al lado de un portal del siglo XIX. Una boutique de ropa moderna puede esconder un patio interior donde el tiempo parece haberse detenido. Estos pasajes interiores, pequeños corredores abovedados que atraviesan los edificios y conectan con patios ocultos, son uno de los secretos mejor guardados de la Getraide Gasse. Algunos llevan a jardines, otros a pequeñas galerías de arte, otros simplemente a rincones silenciosos donde se puede respirar el alma más íntima de la ciudad. Durante el día, la calle es un ir y venir de locales y turistas, músicos callejeros, artistas y aromas de café vienés. De noche, con las luces tenues reflejándose en los adoquines y el sonido lejano de alguna campana, la Getraide Gasse se transforma en una escenografía de película. Es entonces cuando se revela por completo, no como un simple destino turístico, sino como un fragmento vivo del alma de Salzburgo. Recorrerla con calma, detenerse a observar sus detalles, perderse en sus pasajes, es rendirse ante una ciudad que ha sabido conservar lo esencial. Porque en tiempos de velocidad y homogeneidad, la Getraide Gasse demuestra que la belleza artesanal, el valor de lo hecho a mano y la historia bien contada aún tienen lugar. 7. El Palacio de Mirabel y sus jardines, donde la perfección barroca se convierte en poesía visual. Si Salzburgo fuera una sinfonía visual, el Palacio de Mirabel y sus jardines serían sin duda uno de sus movimientos más armoniosos. Este conjunto arquitectónico y paisajístico, ubicado a orillas del río Salzach, no solo ofrece una de las vistas más icónicas del casco antiguo y la fortaleza de Hohensalzburg, sino que encarna la esencia del ideal barroco. Belleza ordenada, simbolismo oculto y una profunda conexión entre el arte y la naturaleza. Construido en 1606 por orden del príncipe arzobispo Wolf Dietrich von Reithenau como un regalo a su amada Salomé Alt, el palacio nació del amor y fue bautizado inicialmente como Schloss Altenau. Sin embargo, tras un cambio de poder, fue rebautizado como Mirabel, del italiano mirabile bello, maravillosamente bello. Un nombre que no solo sobrevivió a las intrigas cortesanas, sino que se volvió sinónimo de elegancia y romanticismo. El interior del palacio, hoy sede del gobierno municipal, esconde verdaderas joyas arquitectónicas, entre ellas la escalera de mármol, una obra maestra diseñada por Fischer von Erlach. Sus ángeles esculpidos en los pasamanos y la simetría impecable de sus formas convierten la subida en una experiencia casi ceremonial. Pero el verdadero corazón del lugar es, sin duda, la sala de mármol, considerada una de las más bellas del mundo para conciertos de cámara.
No es casual que allí se celebren bodas, recitales y homenajes. Su acústica, su luz natural y su ornamentación hacen que cualquier evento se sienta suspendido en el tiempo. Afuera, los jardines de Mirabel despliegan su encanto con precisión geométrica. Diseñados en el siglo XVIII como un tributo al orden cósmico, combinan setos recortados con precisión matemática, fuentes ornamentales, esculturas mitológicas y caminos que conducen hacia puntos de vista cuidadosamente pensados. Al fondo, enmarcada como en una pintura renacentista, se eleva la fortaleza de Hohensalzburg, creando una postal que ha dado la vuelta al mundo. Este escenario ha servido también como locación de películas, especialmente en la icónica escena de la novicia rebelde, donde los niños Von Trapp cantan Do Re Mi junto a María, corriendo por el jardín y saltando sobre las escalinatas. Desde entonces, Mirabel se convirtió en un símbolo internacional del encanto austriaco, atrayendo a visitantes de todas partes del planeta. Pero más allá del turismo y las cámaras, lo que se percibe en Mirabel es una armonía difícil de encontrar en otros lugares. Todo está pensado para emocionar, pero sin exagerar, para elevar sin ostentar. Cada flor, cada estatua, cada línea del diseño paisajístico parece estar en su sitio como una nota en la partitura de una fuga perfecta. Pasear por estos jardines al atardecer, con la luz dorada cayendo sobre las esculturas y el canto lejano de algún violinista callejero, es entender que la belleza puede ser orden, sí, pero también emoción pura, porque Mirabel no solo muestra Salzburgo, la resume,